Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de mi persona. El día de hoy, este video lo he titulado ¿Quién es y cuándo se fundó y cómo se llama la verdadera Iglesia de Cristo? Sé que hay muchas personas que realmente se quieren acercar a Dios, quieren buscar de Él, pero se preguntan, ¿cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo se llama la iglesia que Cristo fundó, que Cristo creó? Entonces voy a hacer un análisis profundo acerca de este tema. Pero antes, quiero profundizar y analizar acerca del libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, porque la religión tradicional, la religión más fuerte en el mundo, los apologistas católicos, los líderes católicos, ellos afirman y aseguran con toda certeza que la iglesia de Cristo nació en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Será esto verdad? Leamos qué dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vale la pena profundizar en este pasaje bíblico. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando Él declaró estas palabras? Se estaba refiriendo a Pedro, le estaba diciendo que Pedro es la roca, o se estaba refiriendo a sí mismo. ¿Es Pedro el fundamento de la iglesia? Fue en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde nace la iglesia, donde Cristo fundamentó a Pedro como el fundamento de la iglesia. ¿Esto es correcto? ¿Esto es verdad? Entremos entonces en profundidad acerca de este pasaje. Cristo, ¿a quién realmente se estaba refiriendo? Pues la respuesta es esta. Cristo se estaba refiriendo a sí mismo cuando Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a sí mismo. Ya le doy los pasajes bíblicos. Pero antes, tenemos que ver estas cosas importantes. Jesucristo muchas veces hablaba en alegorías. Jesucristo, cuando Él daba sus enseñanzas, cuando Él daba sus predicaciones, siempre utilizaba las parábolas, utilizaba las historietas, también utilizaba las alegorías. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús en varias ocasiones hablaba por alegorías y muchos de los que escuchaban su mensaje no lograban comprender y entender. Por ejemplo, libro de Juan, capítulo 10, versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús en esta ocasión estaba hablando alegóricamente, se refería a sí mismo como una puerta. ¿Es una puerta Jesús? Por supuesto que no. Estaba hablando alegóricamente para que los oyentes pudieran entender su mensaje. Jesús era muy ilustrativo para predicar. Él tomaba muchos ejemplos y Él usaba parábolas, historietas, alegorías, a modo que su mensaje fuese comprendido aún por el más humilde. Otra alegoría, Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Es literalmente Jesús pan? Por supuesto que no. Estaba hablando alegóricamente y Él decía: yo soy el pan de vida. Otra alegoría, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Una vez más, Jesús se refiere a sí mismo como un pastor.
Y él dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, nuevamente hablando alegóricamente. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús no se estaba refiriendo a Pedro. También algo importante que saber es que el nombre Pedro, que viene del original Petros, significa piedra o roca. El hecho de que el nombre Pedro signifique eso no quiere decir que Jesús se estaba refiriendo a él en este pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. Ya le doy las pruebas. Muy bien. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, el mismísimo Pedro, él está explicando y está predicando en esa oportunidad y él está dando a entender a los oyentes que la piedra es Cristo. Leamos qué dice, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Si Pedro fuera la roca, él hubiera dicho, yo soy la roca. Este que está aquí es la roca. Escúchenme, yo soy el fundamento de la iglesia. Yo soy la roca. Cristo me dejó delegado a mí. Yo soy la roca. Me dio ese privilegio, me dio ese título. Claro que no. La roca es Cristo. El mismo Pedro se estaba refiriendo o él estaba predicando a aquella generación y les estaba diciendo, este Jesús es la piedra reprobada. Muy bien, otro pasaje más. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Desde hace miles de años ya se estaba haciendo mención de Jesucristo. La piedra es Cristo, la roca es Cristo. Aún Moisés, miles de años atrás, cuando Dios le dice, Moisés, tienes que hablarle a la piedra. En el libro de Números, capítulo 20, versículos 7 y 8, cuando Dios le da un mandato, una orden a Moisés, que le hablara a la peña, se estaba refiriendo a Pedro, se estaba profetizando de Pedro, que en el futuro, que en un tiempo lejano iba a aparecer Pedro como la piedra. Por supuesto que no, se estaba hablando de Cristo. Por eso Moisés, cuando golpeó la peña, estaba golpeando a Cristo. Simbólicamente la peña era Cristo y por eso ese pecado no le fue perdonado a Moisés y no pudo entrar a la tierra prometida porque él pegó a Cristo, porque Cristo representaba la peña. Si fuera Pedro la roca, entonces creo que sí, Moisés hubiera entrado a la tierra prometida. Quizás no hubiera sido tan grave su pecado, pero la roca, la piedra es Cristo y no Pedro. Miles de años ya se estaba profetizando de la llegada del Mesías. Otro pasaje, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí le estoy dando los pasajes de la Biblia que la piedra, la roca es Cristo y no Pedro. Si fuera Pedro la roca, entonces el apóstol Pablo hubiera dicho, Pedro es el fundamento de la iglesia. Pedro es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Pedro. Pero dice ahí Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia, siendo el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo también comprendió y entendió esta revelación, que la piedra del ángulo, el fundamento de la iglesia es Cristo y no Pedro. Veamos otro pasaje. El mismo apóstol Pedro,
Ya lo había dicho en el libro de Hechos, ahora lo confirma una vez más en su carta. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Se da cuenta? ¿A quién se estaba refiriendo Pedro cuando estaba dando este mensaje? Se estaba refiriendo a Cristo. No se estaba refiriendo a sí mismo cuando él decía, Él, la piedra, Él es Jesús. Si fuera Pedro el fundamento de la iglesia, si Cristo estuviera hablando de Pedro cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el apóstol Pedro se hubiera refirido a sí mismo: yo la roca, yo el ángulo, yo la piedra principal. Así hubiera dicho Pedro, pero él siempre se refirió a Él. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Entonces, Mateo, capítulo 16, versículo 18. Jesucristo no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de sí mismo. Él es la piedra, Él es la roca, Él es el fundamento de la iglesia. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pregunto, ¿el profeta Isaías se estaba refiriendo al apóstol Pedro o se estaba refiriendo a Cristo? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su conclusión si usted ha estudiado estos pasajes? Por supuesto, Isaías se estaba refiriendo a Cristo. Miles de años se estaba profetizando la llegada del Mesías, la llegada de la piedra preciosa que es Cristo Jesús. Ahora también, el rey David lo menciona en el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El salmista, cuando menciona roca, ¿se estaba refiriendo a Pedro o se estaba refiriendo a Cristo? Por supuesto, a Cristo. Otro salmo más, Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Una vez más se hace mención de la roca. ¿Se estaba refiriendo a Pedro o se estaba refiriendo a Cristo? Por supuesto, se estaba refiriendo a Cristo. Y por último, para dejar bien en claro, Mateo 16:18. Una vez más, el apóstol Pablo, confirmando esta gran verdad, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si Pedro fuera la roca, el fundamento de la iglesia, entonces Pablo debió de escribir en este pasaje: y la roca era Pedro. Pero no dice Pedro, ¿verdad? Dice Cristo. Entonces, Mateo 16:18, Cristo no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a sí mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a sí mismo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de la iglesia. Muy bien, ahora, ¿quién es y cuándo se fundó? ¿Y cómo se llama la verdadera iglesia de Cristo? Primero tenemos que descifrar
tenemos que comprender qué significa iglesia. ¿Alguna vez usted se ha tomado el tiempo y la molestia en averiguar, en indagar, en estudiar qué significa la palabra iglesia? Esta es la confusión de miles de personas y piensan que iglesia es el edificio donde nos reunimos. Piensan que iglesia es el templo donde nos reunimos, donde nos congregamos para alabar, bendecir el nombre de Dios. Pero no es así. Iglesia viene del original eclesia, del original griego. ¿Y qué significa eclesia? Significa un movimiento de personas o una asamblea. Cristo no vino a fundar un edificio. Cristo no vino a fundar un templo. Cristo vino a fundar un movimiento de personas, una asamblea de personas que crean en su doctrina. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? La verdadera iglesia de Cristo es usted y yo, los que hemos creído en su doctrina, los que hemos creído en su evangelio. Muy bien. Muchos cristianos dicen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Otros dicen que la iglesia comenzó en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18. Entonces, ¿cuándo realmente comenzó la iglesia de Cristo? Algunos dicen que fue en el Pentecostés, otros dicen que fue en Mateo 16, 18. Pero en mis convicciones personales, a través del estudio profundo de la Biblia, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿En qué momento comenzó? No tenemos un pasaje exacto donde diga, aquí fue el comienzo de la iglesia de Cristo. No hay un pasaje. Pero yo estoy completamente seguro que la iglesia comenzó en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14 y dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Para mí, allí comenzó la iglesia de Cristo. Cuando Él comenzó su ministerio, cuando por primera vez la humanidad escuchó el evangelio, cuando por primera vez Cristo hace mención del glorioso evangelio, ahí comenzó la iglesia de Cristo. Cuando Él llamó a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, ahí comenzó la iglesia de Cristo. Recordemos que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un templo, la iglesia lo conforman todas aquellas personas que han creído en su doctrina, que han creído en su evangelio. Es la iglesia de Cristo, que viene del original griego eclesia. Entonces, la verdadera iglesia de Cristo son aquellas personas que se han convertido de todo corazón al evangelio, se han arrepentido de sus pecados, le han confesado sus pecados a Jesús y han creído en Él, lo han confesado como su Señor y Salvador. Esa es la verdadera iglesia de Cristo y no un edificio y no un templo en particular. ¿Usted quiere formar parte de la verdadera iglesia de Cristo? Bueno, acepte su evangelio, confiese a Jesús como su Señor y Salvador y usted forma parte de la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo se llama la iglesia de Cristo? No hay ni un solo pasaje que diga, y Cristo le llamó a su iglesia tal. Ni la iglesia donde yo me congrego, Príncipe de Paz, ni la católica, ni la adventista, ni los testigos de Jehová. No hay ni un solo pasaje que diga, aquí así se llama la iglesia que Cristo fundó. No hay ni un solo nombre. Pero veamos cómo se llamaban las iglesias donde los primeros cristianos, donde los patriarcas del evangelio se reunían. Muy bien, en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 13 dice:
Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Dónde comenzaron los primeros cristianos a reunirse? En casas. No había un edificio en particular, no había un templo donde ellos se reunían. Comenzaron sus reuniones en casas. ¿Y qué era un aposento? Los judíos tenían como costumbre hasta el techo de su casa hacer un aposento. Y en ese lugar dice que hospedaban a sus huéspedes invitados cuando llegaba algún visitante, llegaba algún amigo, algún lejano. Entonces el huésped se quedaba en el aposento. Entonces los patriarcas del evangelio comenzaron sus reuniones, comenzaron ellos a congregarse en casas, en los aposentos. Ahí fue donde comenzaron ellos. ¿Y cómo se llamaba ese aposento? No tenía nombre. No tenía nombre, solamente dice el aposento alto. No tiene nombre. Entonces yo concluyo y digo que no importa el nombre de la congregación, no importa el nombre del lugar donde usted se congrega, lo que verdaderamente importa es la doctrina que se practica. Lo que verdaderamente importa es si realmente se ha recibido la doctrina, la enseñanza que Cristo vino a fundar. ¿Y cuál fue la doctrina que Cristo vino a fundar? El Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Creo que ya lo he explicado un montón y un sinfín de veces. Entonces, lo que verdaderamente importa es la doctrina, la enseñanza que nosotros estamos practicando y qué tanto está apegado a la palabra de Dios, qué tanto está apegado a los principios y fundamentos que Cristo dejó. Veamos otra iglesia, otra asamblea. Veamos en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿en dónde estaban? En una casa. ¿Se da cuenta? Los aposentos eran casas. ¿Dónde estaban reunidos ellos cuando vino el Espíritu Santo, cuando todos fueron bautizados? Estaban en una casa, en el aposento alto. Ahí estaban, en una casa. Le estoy dando el pasaje bíblico que los primeros cristianos se reunían en casas. Ahora veamos el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Esta fue la primera vez que se hace mención del nombre de un lugarcito donde se reunían. Y no se llamaba católica, y no se llamaba evangélica, y no se llamaba presbiteriana, no se llamaba metodista, no se llamaba adventista. ¿Cómo se llamaba? Hermosa. Hey, interesante, ¿no? Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante profundizar en la palabra de Dios. La primera vez que se hace mención del nombre de una congregación es La Hermosa. Nuevamente digo y repito, no importa el nombre de nuestra iglesia, eso es irrelevante. Perdemos tanto tiempo. Demuestren por la Biblia dónde está la iglesia que usted congrega, cómo se llama su iglesia. Perdemos tanto tiempo en cosas que no tienen relevancia. Lo que verdaderamente importa es la doctrina que estamos predicando, la doctrina que estamos profesando, la doctrina que hemos abrazado. Eso es lo que realmente importa. Cristo vino a fundar una doctrina, vino a fundar una enseñanza, y es la doctrina del Evangelio. No hay otro. A mí mucha gente me pregunta: hermano Diego, ¿usted es de sana doctrina? Y yo les digo, para empezar, ¿qué significa doctrina para usted? Y mucha gente no me sabe qué responder. ¿Qué significa doctrina para usted?
para que yo le responda. Y no me saben responder. No, es que mi pastor dice que nosotros somos de sana doctrina. Es que mi pastor dice que nosotros somos de la sana doctrina. Pero explíqueme, ¿de qué sana doctrina? Porque hay doctrina del ateísmo, hay doctrina del comunismo, hay doctrina del humanismo, hay doctrina del homosexualismo y así le puedo mencionar una gran cantidad de doctrinas. Entonces, cuando usted me dice sana doctrina, ¿a qué se está refiriendo? Interesante, ¿verdad? Ese es otro tema. Espero que este video haya sido de bendición y quiero finalizar con estas frases. Jesús no vino a fundar un edificio o un templo, fundó una doctrina, una enseñanza y es su evangelio. Jesús no quiere que te conviertas a una congregación o a una religión. Él quiere que te conviertas al evangelio. Así concluyo este video y le pregunto, ¿usted ha creído en la doctrina de Cristo? ¿Ha creído en su evangelio? Porque eso es realmente lo que nos va a salvar, el evangelio que Cristo fundó. Espero que este video haya sido de bendición. Que Dios le bendiga. Espere otro próximo video. Hasta pronto.